Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Los anteriores jefes de familia. Noche. Cuando salí al pasillo y me quedé dormido en una silla, me encontré con mis antepasados en una habitación desconocida. No tenía idea de por qué las cosas eran así. Después de todo, el bárbaro que comentó sobre mis ojos, diciendo que se parecían a los de un pez muerto, fue el fundador de la noble provincia de la Casa Ward. Se presentó como el jefe de primera generación, Basil Ward, de la Casa Ward que había subido al rango de conde. Escuché que había dirigido un grupo de expedición desde la capital a una región remota, y que despejó un bosque para construir un asentamiento. Pero en este momento, estaba lidiando con mi abuelo, Brad Ward. Mi abuelo, con un atuendo adecuado, parecía que estaba luchando mano a mano con el bárbaro. Tú eres quien lo educó mal, ¿qué pasa con este bastardo delicado de piel tan clara que parece un frijol? No es mi culpa. Además, la casa Ward es un patriarcado, encima de eso, mi nieto Lyle ya había sido formalmente decidido como el heredero. De un vistazo, el bárbaro parecía estar en ventaja, pero la reacción circundante fue fría. Las otras personas presentes ignoraron a los dos y volvieron a charlar sobre mí. El hombre que estaba vestido como un cazador era Crasel Ward. Tenía una barba algo corta y un poco de su cabello gris colgaba en la parte delantera de su rostro, mientras que el resto estaba atado en una cola de caballo en la parte posterior de su cabeza. Incluso su mirada era como la de un cazador. Esos agudos ojos azules me miraban. Dejando a un lado el ruidoso dúo, continuemos la conversación. Si ese es el caso, entonces el plan debería haber sido que Lyle fuera el noveno, pero perdió contra su hermana pequeña. Fue descalificado como heredero y fue expulsado de la casa. Incluso hasta ahora, la historia parece realmente problemática, pero por ahora dejemos eso de lado. Entonces, Basil Ward le gritó enojado a Crasel. No hay forma de que podamos ignorarlo, algún tipo que perdió contra su hermana pequeña es el próximo jefe, no jodas. Es natural que este tipo haya sido desterrado. Mi abuelo, que todavía tenía su apariencia juvenil, escuchó esas palabras. ¿Qué tiene Lyle que no te satisface, Él gritó eso. Crasel permaneció tranquilo. El problema no está ahí. Ambos, siéntense. Ahora bien, nuestra opinión es que normalmente una chica no puede tener éxito en el puesto de jefe de la casa. Por lo menos, no haría que una chica fuese el jefe, no importa cuán excelente sea. Tampoco le enseñé a nadie más que algo así estaba bien. Quien respondió a la opinión de Crasel fue el jefe de la tercera generación, Slagward. Tiene el cabello rubio sedoso que casi le llegaba hasta los hombros. Su cabello se dividió en el centro, y tenía los ojos rojos. Su atuendo consistía en una camisa, pantalones, botas y una chaqueta. Hablando de los atuendos, a medida que avanzaban las generaciones cada jefe tenía prendas cada vez más caras. Normalmente, el hijo mayor debe heredar el puesto de jefe, pero yo soy un segundo hijo que se convirtió en el heredero debido a las circunstancias. También tuve una hermana pequeña, pero nunca se habló de hacer algo así. ¿Podría ser esto debido a la diferencia en la era? Si es normal que una mujer sea el jefe en esta era, puedo entenderlo. Sawalt, la persona que se convirtió en el tercer jefe, fue una persona famosa en la historia de la Casa Ward. Después de todo, él fue la primera persona en la Casa Ward que murió en batalla. Incluso más, se le dio el título de general justo de Bansheim. Cargó contra un ejército de 10.000 con solo unas pocas docenas de tropas, y los detuvo el tiempo suficiente para llevar a Bansheim a la victoria. También era famoso como caballero, pero, mirando a la persona real, no tuve esa impresión. Como siempre sigue sin preocupaciones. O más bien, Chichiue, realmente no sabes nada acerca de los problemas de sucesión, así que por favor, quédate callado. Hay que ver, cuánto me preocupe por eso. El hombre con gafas tenía el cabello azul claro. Sus ojos amarillos también parecían peculiares, pero su aspecto intelectual era aún más llamativo. Debe haber sido por las gafas. Max Ward, el jefe de la cuarta generación, dirigió la casa cuando la casa Ward fue elevada al rango de barón. Se logró debido a los logros de Sawalt, y por primera vez, la casa Ward se convirtió en una verdadera casa noble. Pensé que era igual que su imagen. Había escuchado que él había estado muy preocupado por nuestro avance de rango. Incluso se sintió como si un aura saliera de él, como la de un hombre sabio. Sí, es un problema, también lo he experimentado. Principalmente por culpa de alguien más. El jefe de la quinta generación, Frederick Ward, era diferente de la impresión en mi cabeza. Por lo que escuché,
Tuvo 4 amantes y engendró muchos niños después de que se convirtió en el jefe. Una persona lujuriosa. Y luego, para la historia de la casa Walt, fue un jefe que no hizo muchos movimientos. Sin embargo, lo que estaba viendo de él realmente no coincidía con tal descripción. Entonces, el pelirrojo de la sexta generación y de aspecto salvaje asintió. Faïns Walt era un personaje que incluso había llegado a ensuciarse las manos para que la casa alcanzara al rango de conde. Una vez mi padre se quejó gruñendo sobre la influencia de la imagen del sexto causando problemas a la casa Walt. Sin embargo, por lo que estaba viendo, el sexto era un amigable delincuente de mediana edad. Era alto con músculos abultados y, en lugar de especializarse en intrigas, parecía más un general feroz y rudo. ¿No es así? Pero, convertir a su hija en el jefe mediante un duelo de esgrima. Brad, ¿la educación de Maisel no tendría algo que ver? Normalmente, tal cosa no debería suceder. El séptimo jefe, Brad Walt, era mi abuelo. Su cabello gris tiene un estilo recogido. La gente de los alrededores tenía un ambiente áspero, pero él era uno de los pocos que parecía un caballero. Lo que recuerdo que más le preocupaba a medida que envejecía era su frente ensanchándose. Llevaba la ropa más cara, y por las apariencias parecía ser el más noble. Mi hijo es excelente, incluso si consideras mi parcialidad como padre. Además, incluso por lo que recuerdo al final, Lyle estaba destinado a ser el heredero y próximo jefe, y Celes solo debería haber estado recibiendo la educación digna de una hija de la casa Walt. Los anteriores jefes se podían ver frente a mí, y se estaba desarrollando una escena de ellos hablando de mi situación. Además, todos parecían tener la mejor apariencia. Mi comprensión no pudo alcanzar cómo tal cosa podría suceder. Krasel, escuchando la cronología de cómo me expulsaron, llegó a su conclusión. Por lo que entiendo, no es común que una mujer se convierta en cabeza de familia, incluso si tenemos en cuenta la diferencia de épocas. Incluso terminó con la casa haciendo algo atrevido al expulsar al hijo mayor destinado a ser el heredero, pero es imposible que algo así sucediese en mi época. El entorno estaba de acuerdo con esas palabras. Normalmente, sería una locura decidir al jefe de familia con solo una pelea de esgrima. Pero eso fue lo que ocurrió. Correcto. Incluso para mí ese tipo de opción no existe. También estoy en objeción. No entiendo el significado de hacer eso. Ese estúpido hijo, le daré un buen puñetazo. Y luego la conversación volvió a mí. Esta vez Max fue la persona que me preguntó. ¿Podría ser que esta chica Celes está tan llena de talento que Lyle ni siquiera podría ser comparada con ella? Si se juzgara que Celes es más importante para la casa Walt que Lyle, podría no ser tan imposible como es en esa área. Miré hacia abajo cuando me preguntaron sobre Celes. Ni siquiera quería recordarlo, pero era algo de lo que no podía evitar hablar. Si tuviera que hacerlo, entonces bien podría terminar de decirlo aquí. Pensando en eso, hablé de Celes. Era una hermana pequeña 2 años menor que yo, capaz de hacer cualquier cosa con habilidad. Lo que es más, ella podría aprender en pocas horas cosas que yo necesitaba unos cientos para aprender. Y luego, lo más importante fue mi hermana menor. Ella es buena en sus estudios, pero aún más que eso, ¿cómo debería decirlo? Es su atmósfera. ¿Atmósfera? ¿A qué te refieres con atmósfera? Dilo más claramente. El primero estaba sentado con las piernas cruzadas en la mesa, comencé a explicarme. Todos se sienten atraídos por ella. Incluso mis padres, al principio me estaban prestando atención. Pero, después de cumplir 10 años, su atmósfera se volvió extraña. Con eso, parecía que la mansión se centraba gradualmente en Celes. Después de hablar tanto, el primero se quedó en silencio y reflexionó. Max tomó el control del lugar. En otras palabras, ¿los alrededores también reconocieron que ella tenía más talento que Lyle? Ahora bien, podemos saber de usted sobre las circunstancias con respecto a eso, séptimo jefe Brodkun. Mi abuelo inclinó la cabeza. Parecía que, desde su punto de vista, mi historia era increíble. Se puso la mano en la barbilla y pensó. No, ciertamente ella era mi adorable nieta, pero si me preguntas si iba tan lejos, no, de ninguna manera. Incluso como un abuelo parcial, Lyle es realmente excepcional. La posibilidad de que algo sucediese después de eso podría considerarse, pero, en mi memoria, tal cosa no me viene a la mente. Mi abuelo estaba en negación. Cuando el abuelo estaba vivo, la atmósfera dentro de la mansión no era mala. Mis padres eran estrictos pero amables, y luego Celes también era normal, ¿eh? ¿Normal? ¿Qué? Mi relación con Celes debería haber sido mala, pero, cuando se volvió así. Nuevamente, me molesta el agujero en mi memoria. Mientras pensaba profundamente, el tranquilo quinto, Fredericks, abrió la boca. Si la atmósfera ha cambiado desde que el séptimo todavía estaba con el octavo, también existe la posibilidad de que ella manifestase su arte. Sla habló negativamente de esa opinión. Es cuestionable. Incluso si ella manifestó un arte, tomaría tiempo hasta que pueda usarlo hábilmente. En ese caso, ¿no es el periodo de tiempo demasiado corto?
Después de todo, con Lile, a pesar de que está manifestando su arte, no parece darse cuenta en este momento. Arte, esa fue una de las bendiciones otorgadas a los humanos que viven en este mundo cuidado por la diosa que es diferente de la magia. La regla general era que habría un arte por persona, y los humanos pulirían ese arte y lucharían con él. Sin embargo, era posible reproducir ese arte con tecnología. Después de todo, la joya que recibí tenía las artes de los anteriores jefes. Espera un segundo. No comencé a escuchar esas voces desde que me estaban tratando en la cabaña de Cell. Desde entonces, he podido escuchar las voces con claridad desde que recibí la joya. Cuando me di cuenta de eso y levanté la cabeza, el tercero abrió la boca al ver que finalmente me di cuenta. Y luego, él me informó sobre la manifestación de mi arte. Así es. Esto está dentro de la joya. Lile, te llamamos a este lugar. Además, está incompleto y no muestra ningún efecto, pero el arte de Lile se está manifestando. Sin embargo, parece que es del tipo pasivo que consume activamente tu maná. Le pregunté sobre mi arte al despreocupado jefe de la tercera generación. Dime, ¿cuál es mi arte? Además, no mencionaste qué efecto tiene. No sé qué tipo de arte es. Es solo que estamos conectados con Lile a través de la joya, por lo que podemos notar ese tipo de flujo de maná. Bueno, se aclarará tarde o temprano, ¿no? Sin embargo, en este momento es solo un uso inútil del maná. Es solo que, gracias a esta joya azul, no hay duda de que será un arte de soporte. Según la historia de Sla, las artes parecían clasificarse generalmente en tres tipos. Artes que eran principalmente para el combate a corta distancia, tipo vanguardia. Las joyas rojas harían manifiesto este tipo de arte. Se decía que las joyas amarillas eran para artes de tipo retaguardia. Principalmente manifestarían artes que hacían más fácil para una persona usar magia. El azul era de tipo soporte. No condujo a ataques directos, pero escuché que había muchas artes convenientes de este tipo. Las joyas rojas, amarillas y azules que se dividieron en esos tres tipos también fueron herramientas mágicas que registraron artes de su respectiva especialización. Pero, al mismo tiempo, la posesión de una joya llevaría a que la manifestación del propietario de su arte se vea influenciada por él, haciendo que el arte se manifieste en esa dirección. Naturalmente, la casa Walt con su joya azul manifestaría artes de tipo apoyo y transmitió esas artes. Arte de tipo soporte. Cuando murmuré con un poco de decepción, Sla me dirigió una sonrisa alegre. Pareces insatisfecho. Pero, en mi época, el tipo soporte era popular, ¿sabes? En la era actual, se preferían las artes de tipo de retaguardia que se centraban en una alta potencia de fuego. Si no fuera así, las artes de tipo vanguardia que podrían hacer que el usuario sea drásticamente más fuerte también fueron populares. Las artes de tipo soporte eran simples, nuestra generación tenía esa clase de percepción. Pero parece que las diferentes generaciones tenían un sentido de valores distinto. En mi tiempo, era el tipo vanguardia y el tipo soporte, y el tipo retaguardia no era popular. Mi esposa tenía una joya amarilla, pero no la usó. Sin embargo, en el caso de Celes, las posibilidades de que ella manifieste un arte deberían ser extremadamente bajas. El abuelo murmuró, el arte de mi hijo, mientras pensaba. Entonces, Krasel también parecía un poco interesado. El tipo retaguardia tampoco era popular en mi tiempo. Es diferente según la época, ¿no? Entonces, Max intentó recuperar la conversación desviada sobre el tema. De todos modos, la posibilidad de que esta chica llamada Celes manifieste un arte y lleve a la casa Walt a tomar una decisión equivocada es baja. En ese caso, eso lleva a la conclusión de que Lile realmente carece de la capacidad como jefe de familia. Ni siquiera podía decir nada al escuchar eso. Todo el tiempo había trabajado desesperadamente, pero uno no se hizo digno de ser el jefe de la familia solo porque trabajaba duro. Si me dijeran que no tenía el talento adecuado para dirigir la casa Walt, eso sería todo. En medio del aire de este lugar que parecía estar atacándome, Faïns dejó escapar un suspiro y ofreció una mano amiga. Aún así, no es natural, ¿no? Ciertamente, Lile también tiene un lado poco confiable en él, pero en este momento la casa Walt es una casa de conde, pensando también en el linaje de Lile, no debería ser un problema si ignora el mundo. Además, debería haber deméritos al hacer de una chica sea el jefe de la familia. Faïns dijo eso desapasionadamente. En realidad también había casas que convertían a una mujer en jefe de familia. Pero, la razón principal de que sucediera algo así fue que la mujer era representante de un niño o debido a las costumbres de la casa. Además, para una casa matriarcal, no era una historia rara que un hombre fuese el jefe de la familia, pero lo contrario rara vez era cierto en una casa patriarcal. Después de todo, si algo sucedía, había una buena posibilidad de que el jefe de la familia se fuera a la guerra. Había pocas casas que enviarían mujeres a un lugar como ese. No diría que no había ninguna, pero aún así esas casas serían minoría. No diría que las mujeres son débiles, pero el patrón de un hombre como jefe de la familia era fuerte. Brad,
¿Qué pasa con los retenedores? ¿Había algún intrigante que criara a Celes para hacerse cargo de la casa? Mi abuelo reflexionó sobre la opinión de Faïns. Aparentemente estaba pensando en la posibilidad de que los criados conspiraran. No diré que no hay ninguno, pero el estatus social de los retenedores es muy diferente. Es imposible casarse con Celes y hacerse cargo de la casa. El retenedor con el estatus más alto es la casa del barón Forsus, pero no había nada de eso en el pasado. Si tal cosa sucediera, tendría que venir de la sucursal. Entonces Crasel reaccionó a las palabras del abuelo. La casa Forsus es un retenedor, Y luego, incluso Basil, que estaba sumido en sus pensamientos, se levantó y entró en pánico. Su actitud había cambiado y estaba hablando con voz ansiosa. Parecía que había algo sobre la casa Forsus. ¿Te refieres a esos Forsus? La casa Forsus en el territorio vecino, la casa del tío es un criado. ¿Tío? ¿En el pasado la casa Forsus no era una casa retenedora? Desde el pasado, la posición de la casa Forsus era como la del retenedor de la casa Walt. Aunque era una casa de varón, obedecía a la casa Walt, y debido a una relación tan cercana, a veces la casa Forsus se llamaba sarcásticamente los perros de los Walt. Pero, para mí, era algo normal, así que no sabía por qué estaba tan sorprendido. Ahora que lo pienso, ¿por qué la casa Forsus era tan leal a la casa Walt? Novem también se estaba dedicando a mí. Hasta ahora no creía que fuera algo extraño. Después de todo, la relación entre nuestras casas había sido así desde que nací. Max también estaba nervioso. Sin embargo, Fredericks fue indiferente. ¿Qué hay de eso? La posición de ambas casas cambió con el avance de rango. Incluso el otro lado estaba pidiendo ese tipo de tratamiento. Pero, Crasel gritó enojado por esto. No bromees, ¿cuánto crees que le debemos a la casa Forsus? Chicos, si no fueran nuestros vecinos, entonces en este momento ni siquiera existiríamos. Crasel estaba gritando sobre cuánto estábamos en deuda con la casa Forsus. Max también presionó su pregunta a Fredericks como si estuviera de acuerdo con Crasel. ¿Qué significa esto? Debería habértelo dicho. Estábamos muy endeudados, así que atesora tu asociación con la casa Forsus, te lo dije. Fredericks respondió con indiferencia a eso. No parecía que estuviera sosteniendo un sentimiento especial hacia la casa Forsus. Por eso le dije a Faïns que ayudara con el avance de rango de la casa Forsus. Faïns, que tenía la discusión dirigida a él, cruzó las manos y asintió. Esta persona tampoco parecía tener fuertes sentimientos de obligación hacia la casa Forsus. Bueno, termine por hacer eso. Habían trabajado duro y, sobre todo, fueron de gran ayuda, así que preparé una recompensa adecuada para ellos. Al escuchar esta conversación, comencé a pensar que todo esto parecía realmente complicado. Al mismo tiempo, sentí una fatiga terrible, y las voces parecían irse gradualmente más y más lejos. Entonces, llegó la voz de una persona que no estaba aquí. Lile-sama. Lile-sama, ya he terminado. Al abrir los ojos, parecía estar durmiendo en una silla desvencijada y tambaleante. Estaba dormido como un tronco. Me froté los ojos y cuando levanté la cabeza, la cara de Novem estaba allí. Novem, que se había limpiado el cuerpo y lavado la cabeza, parecía renovada. Su cabello estaba ligeramente húmedo y se veía aún más hermosa de lo normal. Ella me dio una sonrisa. Debes estar cansado. Lavé la ropa interior con agua caliente y la colgué para que se secara. Debería estar seca para mañana. Parece que Novem me lavó la ropa. Disculpa. Cuando me puse de pie me temblaban las piernas. Novem me apoyó de inmediato. Así, ella me guió hasta que llegamos a la habitación. ¿Fue lo que vi hace un momento un sueño? Mientras pensaba eso, escuché la voz de Basil. Espera un segundo. No me digas que el apellido de esta chica es, de alguna manera ahora. Tengo curiosidad. Por alguna razón, su atmósfera se siente similar a la abuela. Entonces, llegó la voz del abuelo. Ha crecido mucho, pero debe ser la segunda hija de la casa Forsus. Ahora lo recuerdo. Nunca pensé que se convertiría en la prometida de Lile. ¿Qué? Gritó Basil. Era una voz muy alta, pero Novem no parecía escucharla. Cubrí mi rostro con mi mano izquierda y mirando la joya que colgaba de mi cuello me di cuenta de que todo lo ocurrido no fue un sueño. No fue un sueño. Novem inclinó la cabeza. ¿Qué pasa, Lile-sama? Había varias cosas que quería confirmar y dejar en claro. Sin embargo, la fatiga terrible que estoy sintiendo superó eso. Me estaba cansando aún más, y me resultaba molesto incluso caminar. Después de que Novem me llevó a mi cama, me acosté y me quedé dormido de inmediato. Al final escuché la amable voz de Novem. Ella me cubrió con una manta. Descansa bien, Lile-sama.